Muy buenas y bienvenidos una vez más al podcast de la EC Cueva, un episodio más y hoy estoy aquí con mi amigo Joan. Buenas tardes, Joan, Hola. que nos va a hablar un poquito sobre su asignatura de cómic que tenía en la Universidad de Valencia. Os explico un poco y es que Joan, como decía, está estudiando en la universidad la carrera de comunicación audiovisual y hace poco ha tenido la asignatura de teoría del cómic, formas y tendencias. Joan, vamos a hablar un poquito sobre esa materia porque a mí también me parece curioso, imagino que a mucha gente también, que el propio cómic se llega a dar de esta manera, sobre todo en nuestro país. Y básicamente, para empezar, cuéntanos un poquito los temas que tenías en esa asignatura. Sí, mola que este medio se acepte ya así a nivel académico y tal, se le da un cierto reconocimiento. Y pues a ver, los temas los tengo aquí, son 7. El primero es introducción al estudio del cómic, pues el por qué se estudia el cómic y cómo es su lenguaje y narrativa y lo básico para conocer el medio. El segundo es, pues en los años 20, cómo fue madurando el medio, más allá de las tiras de periódicos y tal, cuando ya se estaba haciendo por sí mismo. El tercer tema es la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de superhéroes, pues que ya nos toca Superman y sobre todo de DC, que es lo que te mola a ti. Eso es. Luego el tema 4 son superhéroes, superpoderes y antihéroes de Europa, Asterix Obelix, Tintín, Lucky Luke, pues los clásicos europeos. El quinto, el manga japonés. El sexto, el cómic underground. Y el séptimo, ese término que a veces tanto molesta, que es la novela gráfica. El nombre, novela gráfica, que a algunos se les ponen los pelos de punta solo de oírlo. Exacto. Pues yo parece tampoco lo veo mal. Sí, a ver, depende de cada uno, ¿no? Cómo le pille, pero bueno, que el término está ahí y ya está. Parece además un temario no denso, o sea, puede llegar a ser denso, pero imagino que no te lo dieron de una manera demasiado densa, ¿no? Pero que sí es bastante completo en el sentido de que bueno, no se queda quizá solo con ese cómic americano, sino que pues abarca otro tipo de cómics que por supuesto están ahí que merecen el mismo tipo de reconocimiento que el cómic americano. Sí, es un temario muy amplio. Además de esto, bueno, de Oriente Medio con perspectiva de género, lo típico de esta profesora, ya lo sabes. Eso. Y pues eso, que no llegamos a darlo todo. Bueno, es una lástima que no llegáis a todo, pero bueno, al menos el tema está ahí, ¿no? E imagino que para vuestra consulta, sobre todo los que tenéis interés, pues teníais ahí un poquito algo a lo que acceder. Esta asignatura está impartida por la doctora Isadora Guardia y no sé cuántos, creo que lleva muy pocos años esta asignatura, ¿verdad? Si no me equivoco. No sé si tú lo sabes con exactitud o más o menos, pero sé que teoría del cómic lleva muy poquito como asignatura. No tengo ni idea de cuánto tiempo tiene, pero sí que la asignatura no la creó Isadora, sino que pues la tenía otra profesora, nos explicó el primer día. Y lo tenía otra profesora, pero se fue o lo dejó o algo. Y como que la asignatura se quedó sin profesor y ella dijo, pues venga, pues voy a darlo yo. Se animó, bueno, y por lo menos no dejó que la asignatura cayese ahí en el olvido, ¿no? Más que nada, para dejarlo un poquito más claro, esta asignatura es optativa, que se puede coger a partir de tercer año de carrera y son 4 créditos y medio, ¿verdad, Joan? Corrígeme si no es así. Exactamente. Bueno, pero, o sea, aunque no valga, por ejemplo, 6, desde luego, para poder tener ahí una asignatura de lo que realmente te gusta, pues en fin, no vale la pena quedarse con los números, ¿no? Al fin y al cabo, luego ya lo compensas con otra asignatura o con un curso de estos que te dan créditos o lo que sea, y bueno, pues un poco más o menos te las puedes apañar, que eso es lo más importante. También sobre esto del cómic y la Universidad de Valencia, es que poco a poco parece que van uniendo más sus caminos, aparte de esta asignatura, y es el hecho de que se crease este verano el aula del cómic. Joan, si no, ya lo explico yo un poquito más. ¿Qué sabes acerca de este aula, si es que sabes algo? Sí, se creó toda la cátedra del cómic. También. Y el aula está pues dentro de esa cátedra, que además van organizando charlas y traen autores y cosas así, y está muy guay, mola esta representación del cómic. Además parece que es pionera por ahí y yo, por ejemplo, fui a la primera charla que hicieron, que estaba Carlos Pacheco, y estuvo muy interesante. Sí, además, si no me equivoco, fue gracias a
a esta gente que el Salón del Cómic de Valencia se presentó precisamente ahí, ¿no? En el espacio de la nau de la universidad. Ahí tuvieron también, gracias a la mediación de la Cátedra del Cómic, que presentaron ese salón. Sobre lo que has dicho, pues sí, se trata de la primera aula de toda España que nace con el apoyo de una cátedra institucional, pero es el segundo espacio que una universidad española dedica al cómic. Es decir, es la primera que tiene el apoyo total de lo que es la cátedra, pero es el segundo espacio que se ha creado en una universidad para el cómic, que si no me equivoco el primero fue en Barcelona. Esto a lo mejor me estoy aventurando, pero creo que es así. Y bueno, pues a ver cómo con el tiempo, ¿no? va creciendo esta labor y todo lo que pueden hacer para acercar el cómic y sus estudios ya no solo a los universitarios, sino a toda la gente. Pero bueno, dejando a un lado todo este tema académico, cuéntanos un poco cuál era el método de trabajo en teorías del cómic. Bueno, lo primero que decir que sí, que mola mucho este tipo de iniciativas de cátedra del cómic y de que se vaya aproximando a la universidad y se vaya abriendo, que además aquí lo tenemos con Álvaro Pons y está todo muy bien organizado y muy guay. Uh-huh. Y... espera, que he perdido la página. Aquí. Bueno, pues el método de trabajo vendría a ser lo típico de clase eran 3 horas de clase, eso sí que era duro, porque acabábamos a las 9 de la noche. Y era mitad teoría y mitad práctica, porque al final la evaluación no había examen, era 50% trabajo teórico, de análisis de alguna obra, de algún autor, y otro que se hacía de manera individual, y otro 50% de esto de trabajo práctico, que era hacer un cómic, que es lo que te he dicho antes de Oriente Medio con perspectiva de género. Tenía que tener esa temática y se hacía en grupo. Y tenías que escribirlo y dibujarlo y pues explicar por qué esa historia y tal. Uh-huh. Y pues era Isadora, a mitad de la clase, Isadora con un PowerPoint explicando el temario y nos pasaba textos y tal. Y luego el otro 50%, la otra mitad de la clase, era pues eso, nos juntábamos los grupos y íbamos avanzando el cómic y ella pues nos lo iba revisando y tal. Bueno, 3 horas la verdad es que da para mucho, ¿no? O sea, casi que solo con el tiempo que estabais con ella dando clase, ya básicamente os empapáis bastante. Imagino que el tema que mejor pillaste sería ese que me comentabas de los superhéroes, ¿verdad? El que más te gustó. Y me encantó y además corregí a Isadora en varias cosas y eso fue maravilloso. Eso es que Joan también, claro, es un apasionado del cómic y bueno, pues la profesora hasta todo no puede llegar y bueno, que menos, ¿no? Que Joan esté ahí para echar un cable cuando se mete la pata, que ya te digo yo que también me ha tenido que pasar en alguna clase a mí, pero bueno, que al fin y al cabo no es que se haga a mala ni mucho menos, ni en el sentido de saberlo todo, pero si una información no es correcta y tú la sabes, ¿por qué no vas a comentarla, no? Ahora sí que te dejo que ibas a decir, sí, Joan. Que probablemente acabaría harta de mí, pero bueno. Bueno, imagino que ya tiene que asumir que con el paso de los años, por lo que parece que va bastante bien el tema del cómic y parece que cada vez hay más gente que está, bueno, preocupada o más bien más atenta a todo lo que tiene que ver con ese mundillo. Las referencias básicas que tenéis, he visto que por supuesto está Will Eisner, como era obvio, y también tenéis algo de Scott McCloud e incluso un libro que habla del salto del TVO al manga, o sea que también teníais un poquito de manga, ¿verdad, Joan? Sí, a ver, teníamos... El temario en principio estaba muy, muy completo, con Eisner, con McCloud, muy amplio y tal, pero por ejemplo el tema 6, era el 6, no, el 5, que era del manga, ahí ya no llegamos, así que del manga no dimos nada. Bueno, pero ¿os pasó textos? ¿Os llegó a pasar textos y tal? ¿O...? Decía que lo iba a hacer. Sigo esperando. Pero no lo hizo. Vaya, se quedó ahí la cosa. Bueno, una lástima. A ver si para futuros cursos la cosa va mejor, ¿no? Y bueno, se puede ajustar un poco más al temario e intentar darlo todo. Bueno, eso ya, por supuesto, será cuestión de la profesora. Sí, y nada. Además, es que bueno, estaba, en plan, nos dio pocos temas relativamente, con todo lo amplio que era el temario, pero sí que profundizaba mucho y, por ejemplo,
nos ponía pues pelis o documentales, o por ejemplo en el tema 2 que se daba Crazy Cat, que no lo conocía, así que mola cosas que aprendimos, pues nos puso una serie de animación que hicieron en su día y pues sí, estaba muy completo. Oye, pues eso es lo más importante y nada, y con el paso del tiempo conseguir afianzar esta asignatura. Y ahora ya metiéndonos un poco más en materia, recuerdo que hablaste de un trabajo sobre Tom King y bueno, me gustaría pedirte que lo comentaras con todos los oyentes. Te hablé de él y te lo mandé, por ahí lo leerías. También, exactamente, por supuesto, lo leí también. Y me pareció súper completo, ya te lo dije. Y nada, pues te dejo a ti, por supuesto, que eres su autor, hablar a la gente de él. Y del porqué de ese trabajo, claro. Pues el trabajo, que era pues eso, la mitad de la nota, lo hice sobre Tom King, me quedaron 25 páginas, 7000 y pico palabras en total. Lo cogí sobre Tom King porque pues eso me parece un autor muy interesante, con una bibliografía relativamente corta, que eso es importante, claro, y que además tiene un estilo muy personal y que es fácil pues diferenciarlo y analizarlo. Y además, como había estado en la CIA y estuvo por ahí por Irak, por Oriente Medio, que esos son temas que sé que le interesan a Isadora, pues también aprovechar un poco. Y la verdad es que tiene una historia muy interesante. Claro que estando en la CIA, pues muchas cosas no las puede contar, pero que es muy interesante y mola mucho ver cómo pues, su vida, su experiencia con la CIA y todo ha afectado a los cómics que ha escrito. Y pues eso, es uno de los mejores guionistas actualmente. Y me encanta. Esa es la principal razón por la que lo hice. Estoy muy de acuerdo en lo de que es uno de los guionistas más interesantes de la actualidad, aunque hay gente que no lo traga mucho, pero lo entiendo. O sea, entiendo que a veces para alguna gente ese estilo no es del todo bueno, pero sí que me doy cuenta que a lo mejor la gente que no lo traga lo que hace es que no lo traga en una cosa concreta, ¿no? Por ejemplo, el Batman, su Batman, a lo mejor no les gusta, pero luego a lo mejor su Mr. Milagro o Omega sí que les gusta. Y eso, o sea, lo he visto, yo lo he visto. No sé qué piensas sobre este tema tú. Es normal, tiene un estilo muy especial, muy suyo. Además, pues los temas que tratas suelen repetirse un poco, así que entiendo que mucha gente no mucha tampoco, pero que haya un sector que no le vaya mucho o que, pues eso, que ya estén cansados. A mí me mola y veo que la gente lo disfruta. Sí, también. Bueno, ¿qué ibas a decir yo? No, que estoy aquí buscando el trabajo, que lo tengo por aquí, vale. perdido. Vale, pues si puedes comentar algo más, perfecto. Y su Batman me encanta y es probablemente mi cómic favorito del personaje. Yo tengo que decir que de Tom King es sin duda su Batman lo que más me ha gustado. También es que, claro, ha tenido como nunca antes, si me lo permites, o sea, si no es así, corrígemelo porque creo que lo conoces mejor que yo. Nunca antes ha tenido tantos números y tantos arcos para expresarse. Es una historia que además se nota que solo por el simple hecho de que a los números finales ya te encontrarás cosas que tenían que ver con los primeros números, te das cuenta de que no es alguien que se deje algunas cosas para el final o que decida construir sobre la marcha, sino que tiene una estructura que bueno, ya ahí DC puede meter un poco la mano o no, pero que al fin y al cabo tiene su estructura bien pensada del principio al final y además explora una cosa bastante peculiar en Batman, ¿no? Que nunca se suele hacer, y es todo ese tema del romance con Catwoman, de lo que le puede llegar a afectar, de cómo es un hombre que realmente sí que puede ser feliz y no sé, creo que es muy muy interesante. Sé que hay gente que está mucho más apegada al sentimiento de que vale, Batman puede tener felicidad pero momentánea o está condenado a sufrir, y a ver, tampoco tiene por qué ser así, ¿no? Otra cosa es el tema de que, claro, hasta dónde puede llegar la oscuridad o no, la felicidad, qué margen tiene para crecer, por así decirlo, entre comillas, pero claro, no sé por qué no se puede explorar esto, ¿no? También es una opción y al fin y al cabo, como has dicho bien, Joan, se ha convertido en una propia seña de Tom King a lo largo de sus historias y por supuesto con un personaje con una psicología tan complicada como es la de Batman, pues qué menos, ¿no? Que explorar ese apartado que quizá no se ha explorado del todo con el paso del tiempo. Y bueno, ahora que tenías el trabajo ese a mano, ¿hay algo más que quieras añadir sobre ese trabajo, Joan?
Bueno, de lo que estabas diciendo antes, que exacto, es lo más largo que ha hecho King. Y me parece muy interesante porque, a ver, sí, tenía Grayson, que son 20 números, pero que la mitad los escribe con... Bueno, la mitad no los escribe él, es Tim Seeley, y es que ni siquiera acaban la serie. Por eso me parece muy interesante porque es un guionista tremendamente calculador, está todo muy bien calculado, cada viñeta, y así, pues, obviamente es más fácil los otros cómics que ha hecho, que son, pues, 12 números o por ahí. Y Batman, pues, que lleva casi 100 ha hecho. Es flipante porque son, es que lo tengo por aquí, bueno, cuando lo escribí tenía 85 números o por ahí, pero da igual, es flipante porque es varios años y es que lo ves que está todo igualmente calculado y mola mucho. Sí, porque claro, si nos paramos con el inicio del Renacimiento fue en 2016, si no me equivoco. Sí, Y claro, y que el hecho de que pasen prácticamente 4 años y se note, ¿no?, que esa estructura ya venía puesta 4 años atrás, pues desde luego que es algo que yo personalmente admiro. Y sobre lo que decías de 100 números, se quedó en 85, pero ¿qué pasa? Que esos 15 números se van a completar con la historia de Batman Catwoman que está por ahí. Sí, que bueno, día. Eso es, imagino que saldrá cuando todo esto vaya mejor. Y además que bueno, que algo tenía que ver con un embarazo y lo vamos a dejar ahí para no spoilear al personal. Y nada, a ver qué sucede con este tema. Y bueno, Joan, una última cosa, salvo que quieras añadir algo más antes de pasar a mi pregunta final, que ahora te diré cuál es para todas esas personas que se estuvieran planteando cogerse cómic como asignatura, ¿cuál sería tu argumento para que lo hicieran? Y por otro lado, si por lo que sea esto llega a alguien que tiene que ver con una cátedra de alguna universidad española, ¿por qué le pedirías tú a ese catedrático el hecho de que se diese una oportunidad al cómic como se ha hecho en la Universidad de Valencia? A ver, lo primero, la asignatura es fácil de aprobar. Eso es lo primero para cualquiera que se lo estuviera planteando. Y es muy amena, muy interesante. Además, casi ninguno de los que estaban allí pues era muy lector de cómics como nosotros. Así que es muy accesible. Y al final es que es cultura. Y ya está recibiendo el reconocimiento que se merece. Y es, pues ahora mismo, ¿cuántas series o cine se inspira en cómics? Es ahora mismo uno de los principales núcleos de ideas y de talento. Así que yo creo que es importante que se esté cuidando como se está cuidando y que poco a poco se vaya abriendo y se vaya dando más reconocimiento. Totalmente. Y sobre la segunda cuestión, ¿algo en lo que quieras hacer énfasis? Ya está, era eso. Eso para todos, ¿no? Para sí, catedráticos y alumnos. Vale. Pues ya sabéis, escuchad las sabias palabras de Joan. Y nada, ya pasa la última pregunta. Y es, la que hago siempre. Y a ver qué te parece. A ver, me da mucha curiosidad a ver lo que vas a decir. Aunque creo que sé por dónde vas a ir. Creo que me puede sorprender, eso sí. Imagino que conoces la línea de Funko que se llama Movie Moment. O Comic Moment incluso, me parece que hay. Creo que ¿te suena? Sí me suena. Es que no soy muy de Funko, la verdad. Por ejemplo, yo, porque lo tengo aquí en casa, hay un Funko Moment de Gordon y Batman al final de Batman Begins, cuando están con la Bat señal y Gordon saca la tarjeta del Joker. O sea, bueno, la carta del Joker. ¿Te acuerdas de ese momento? Obviamente, claro. Además me vi las pelis hace poco. Me las volví a ver hace poco. Genial, oye. Está en Movie Moment, ¿vale? Plasmado. Entonces mi pregunta es sobre DC, ya sea de cómic, película, serie. ¿Qué Movie Moment harías tú? Uno que te gustaría tener en tu casa y digas, oye, este momento a mí yo le doy un 10 de 10 y tenerlo aquí en casa pues es un gustazo. ¿Cuál sería para ti? ¿De alguna peli? O peli, serie o cómic incluso, ¿sabes? Porque también hay una mini línea de Comic Moment. No sé. Igual a tope con la Edad de Plata y Flash atado a un boomerang gigante. es que me encanta eso. Hostia, sería fantástico, genial. Molaría mucho. Pues fíjate, yo estaba pensando en que ibas a decir o bien Flash o bien algo de Teen Titans. A ver, los Titans también molan, pero es que ya sabes que estoy ahí ahora a tope con el Flash de la Edad de Plata. Flash.
Sí, exactamente. Así que era un poco más obvio que ibas a tirar por Flash. Y nada, pues si tienes algún último comentario sobre tu asignatura, algo que quieras decir. Pues no, en plan, la asignatura está muy guay y ya está. Es una pena que no pudiéramos darlo todo, pero ha estado bien. Pues bueno, ahí queda la cosa. Y eso, como decía antes, que ojalá esta asignatura se empiece a tener más en cuenta y así con el tiempo pues se vaya afianzando y se pueda llegar a dar, por supuesto, un temario mucho más completo. Pues nada, Joan, muchas gracias por pasarte este ratito por aquí y por contarnos ti. lo de la asignatura. De nada. Pues nada, ya sabéis, nos vemos en próximos podcasts. Tenéis el Twitter de Joan abajo, por si lo queréis seguir, que también a veces dice alguna que otra cosa interesante sobre Flash. Alguna que otra, sí. Y nada, pues ya nos escucharemos en próximos episodios del podcast. Un saludo de Celovers. Hasta luego.